Bien, queridos hermanos, hacemos un resumen hoy día de la lección de esta semana. Y el título, como vemos ahí, hermanos, está en la pantalla. Confirmen, hermanos, si se ve la presentación. A ver si alguien está viendo ahí el título de la lección de esta semana. Pueda darle una lectura. Prenda su micro, hermano, para confirmar si se ve o no se ve la. Bueno, Controversia. entiendo que. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Controversias, ¿no? Controversias, hermanos. Hay dibujos ahí que nuestro hermano Sergio puso en su presentación. Y el primer dibujo que vemos allí, una controversia que sucede, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo perdona los pecados del paralítico, ¿no? Entonces surge ahí una controversia, hermanos. Y la otra controversia es, ahí vemos al Señor Jesucristo y Leví Mateo sentado en el banco de los tributos, cobrador de impuestos, al servicio de los romanos, pero el Señor le llama a Leví, le dice, sígueme, y él dejándolo todo, le sigue, ¿no? Y hay otro dibujo, hermanos, en la parte, ¿no? Ahí superior, dice, o vemos allí los discípulos que están recogiendo, pasando por ahí seguramente espigas, y bueno, para esto comer, ¿no? Cosechando prácticamente, pero ahí surge una controversia, ¿no? ¿Por qué hacen una cosa indebida? Dicen los escribas, fariseos, ¿no? Es, ¿no? Que como que en su tradición, pues eso era considerado trabajo. Bueno, ahí están las ilustraciones, hermanos. Mañana esta lección pues se va a repasar también en la escuela sabática, ¿no? Se va a seguramente allí a sacar conclusiones, aplicaciones y muchas otras cosas. Bueno, eh, ¿algún comentario de repente, hermanos, respecto a esta lección? Hemos visto aquí la ilustración, tal vez alguna, alguna enseñanza, hermano, tú tienes o has aprendido esta semana y que te gustaría compartirlo con las demás personas. Pues siéntate libre, hermano, de prender tu micro y compartir, ¿no? De repente algo que has comprendido, lo hayas practicado, estés practicando. A ver, hermanos, hermanas, si alguien quiere participar, prenda su micro. A ver, hermanos, la palabra sobre todo, el título ahí, ¿no? Controversias, ¿no? Tal vez alguien quisiera aclarar, ¿no? Este título. ¿Por qué la lección de esta semana tiene ese título, ¿no? Controversias, ¿no? Controversias. A ver, hermano, hermana, ¿quieres participar? Prende tu micro. Bueno, hermanos, vamos a entonces pues ver algunas preguntas de la lección de hoy día, ¿no? Voy a abrir aquí la lección, folleto Escuela Sabática, hermanos, para hoy día, viernes 19 de julio. Hoy día, viernes 19 de julio, hermanos, ahí tenemos, ¿no? El título para este día dice, para estudiar y meditar. Prácticamente este es un resumen de nuestra lección. Entonces aquí nos pide, hermanos, que vemos, ¿no? Los capítulos titulados, ¿no? Leví, Mateo y acerca del sábado. Hay un libro, hermanos, del Espíritu de Profecía. El título es El deseado de todas las gentes, ¿no? Entonces, si alguien tiene este libro, leer esos capítulos que ahí profundiza un poco más la lección que hemos estudiado en esta semana. Y aquí el comentario, hermanos, para hoy día. Dice ahí, hermanos, cuando le preguntaron, ¿no? Al Señor Jesucristo, hermanos, ¿es lícito curar en sábado? ¿No? Jesús contestó, pues, hermanos, el Señor contestó, ¿no? Dice, ¿quién de vosotros
que tenga pues una sola oveja, ahí dice, ¿no? ¿Quién de ustedes que tenga una sola oveja, ¿no? Ahora, si esta oveja cae en un hoyo, ¿no? Y el día es el día sábado, pues, ¿no? Y esta tu ovejita que tienes ahí cayó pues en el hoyo. Y el día es sábado. A ver, ¿quién de ustedes? A ver, no lo agarra, lo saca pues del pozo, ¿no es cierto? Lo agarra y lo saca del pozo, aún siendo sábado, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? ¿Quién de ustedes, a ver, eh, no hace esto, ¿no? Salvar a esa ovejita, pues, ¿no? Para que no se muera, pues, en ese hoyo, ¿no? Entonces da la idea aquí, hermanos, pues realmente el Señor Jesús de que todo ser humano, incluso ahí los judíos, hacen eso, pues, ¿no? Salvar a la ovejita, ¿no? Entonces el Señor, frente a la pregunta que le han hecho si es lícito curar en sábado, esto es respecto a que el Señor Jesucristo iba a curar a un enfermo, no a una persona que estaba enferma, ¿no? En el día sábado. Entonces el Señor Jesús dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja, dice. Les está contestándoles. Ahora miren, ustedes salvarían pues a su ovejita que cayó en el hoyo. Y ahora yo voy a aquí salvar o voy a curar a un hombre, a una persona. Y digan ustedes, ¿no? ¿Cuánto más vale pues un hombre que una oveja? Ahora, de lo que está curando a un hombre, está sacando, como quien dice, del hoyo de la enfermedad. Entonces a él le están cuestionándole, le están diciendo que es un pecador que está transgrediendo el sábado. Entonces está haciendo reflexionar ahí, hermanos, ¿no? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja, ¿no? Por tanto, dice el Señor Jesús, es lícito, o sea, es lícito hacer bien en sábado. A ver si alguien quiere explicar, hermanos, qué significa la palabra lícito. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, es lícito hacer bien en sábado. Y esto está en Mateo capítulo 12, versículos 10 al 12. Hermano Justo. Es que está Sí, sí. permitido. Allá, que es permitido, ¿no es cierto? Lícito, dice, está permitido hacer bien en el día sábado. Así que, hermanos, este problema que había ahí, ¿no? Con los judíos, que ellos, por supuesto, no había ninguna duda en ese aspecto de la observancia del sábado. El problema era que estaba ahí en la observancia del sábado ya tradiciones, o sea, pensamientos humanos que le añadieron al mandamiento de Dios y lo hicieron una carga, ¿no? El guardar el sábado. Entonces el Señor viene a corregir este asunto. Por eso cura en el día sábado. Y dice que en el sábado es lícito hacer bien al sábado. Pero de acuerdo a sus tradiciones, ellos decían que no se debe curar porque eso ya es trabajo y es pecado, ¿no? Hermano Marcelino, buenos días. A ver, ¿alguna pregunta tal vez o algún comentario? Buenos días, hermano. Estoy en la calle, ojalá que se escuche bien. O algunos ruiditos, no importa. Es interesante escuchar a los diferentes hermanos o pastores que de esta lección han tratado. Ellos dicen más o menos de esta manera. Dios no hizo al hombre pensando, tengo un sábado, voy a crear al hombre para que lo guarde. De esa manera no, sino pensando en sus hijos. Tengo mis hijos, entonces tengo que proveerles un día de descanso. De esa manera nos dio el día sábado para descansar, trabajar 6 días y el séptimo día descansar de nuestros trabajos ordinarios, pero hacer las cosas buenas. Dice, es lícito hacer el bien. Pero en Gálatas pareciera todo lo contrario, presenta Pablo de que, ¿por qué ustedes se han vuelto a sus antiguos andanzas, a la letra, a la ley? Pero los Gálatas no eran judíos, eran
un pueblo que no conocía a Dios. ¿Y qué costumbres tenían ellos? Eran costumbres de los dioses antiguos, a esas cosas se habían vuelto. Eh, por eso es que Pablo dice de que les hemos entregado a nosotros la fe por gracia, la salvación no por la ley. Y también habían judaizantes que enseñaban guardar la ley como que hay que salvarse guardando leyes, ordenanzas. Entonces, como que te hace entender de que guardar el sábado ya no vale, no, todo lo contrario. Nosotros guardamos el sábado porque amamos, por deleite, por gracia somos salvos, pero guardamos la ley por agradecimiento. Jesús mismo dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y aquel que dice, le conozco, pero no guarda sus mandamientos, en este caso respecto al cuarto mandamiento, de tal es mentiroso, la verdad no está en él. Entonces nosotros guardamos los mandamientos, no por querernos salvarnos guardando el sábado, no. Nosotros somos salvos por gracia, por la fe. Nadie merece. Por misericordia nos salva Dios, pero guardamos los mandamientos porque amamos a Dios, porque Dios nos invistió del poder del Espíritu Santo, inclusive Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchos textos que nos ayudan a aclarar que en el sábado se puede hacer cosas bonitas, visitar a los enfermos, a las cárceles, a los oprimidos, ayudar a mucha gente que está sufriendo. Esas cosas son así como Jesús hizo, ¿no? Cosas buenas. De eso se trata la lección. Muy bien, hermanos, pues ahí estamos viendo, ¿no? La controversia, ¿no? La controversia donde unos dicen, ¿no? De que, bueno, lo que Jesús estaba haciendo en sábado era pecado, pues transgresión de la ley de Dios. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo aclara que no es transgresión. Está aclarando el Señor del sábado, el que ha dado el sábado es Jesús. Entonces él dice, es lícito hacer el bien, ¿no? En el día sábado. En este caso, curar a un enfermo en el sábado, pues es lícito, no es un trabajo, pues hermanos, ¿no? Entonces eso está aclarando el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, hermanos, la controversia surge cuando, hermanos, cuando dentro de la iglesia, ¿no? De repente algún hermano, pastor, ¿no? ¿No? Pone de su mente, de su cabeza, algunas ideas, pensamientos, de repente, tal vez tratando de querer hacer bien, dice cosas, pues, ¿no? Respecto a la observancia del sábado, ¿no? Y esto, lo que dice la persona, por más que sea un teólogo, un pastor, lo que sea, eso se llama tradición, hermanos. Es que está añadiendo a lo que ya Dios ha dicho o le está quitando. Ese es el problema que la gente o la hermandad hace caso a lo que dicen las personas y no lo que realmente dice Dios, pues hermanos, ¿no? Pues, ahí está el problema. La controversia surge ahí, hermanos, cuando la tradición se mete, ¿no? Dentro de la iglesia, hermanos. Pues creo que ahí está el problema, hermanos. Y entonces uno tiene que distinguir, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que dice la tradición o el pensamiento humano, hermanos? O sea, en otras palabras, siempre guiarnos por un escrito está por la palabra de Dios, no por lo que dice el pastor o por lo que yo pueda estar comentando. O sea, no sé, no, hermanos, no hay que guiarnos por el pensamiento humano, sino por lo que está escrito, lo que dice la Biblia. Nos está hablando Dios a través de su palabra, hermanos, ¿no? Bueno, creo que ahí está, hermanos, el problema eh, y esas controversias surgen allí. Los espías, hermanos, el comentario, ¿no? Los espías, ¿no? Los espías. ¿Qué es espía, hermanos? ¿No? ¿Qué es un espía? ¿No? Y aquí dice, los espías, ¿no? Miren, cuando estaba el Señor Jesús ahí,
en esta tierra, pues aquí en su pueblo, él predicaba, ¿no? Pero habían espías, hermanos, espías, están espiando, ¿no? ¿Qué cosa es espía, hermanos? A ver si alguien me aclara. Dice ahí, los espías no se atrevían, dice, a contestar a Jesús en presencia de la multitud. No, esos espías que están espiando lo que hace el Señor Jesús, dice, no contestaban, pues no, ahí. Pero ¿por qué no contestaban? Pues a lo que decía el Señor Jesús. Por temor a meterse en dificultades. ¿Cómo es eso, hermanos? Es decir, la gente, ¿no? Que le seguía al Señor Jesucristo, pues estaba de acuerdo con su palabra del Señor, ¿no? Y ahora un espía, pues de repente quería cuestionar al Señor Jesús, tenían cierto temor, ¿no? Porque tenía miedo de la multitud, dice, ¿no? Sabían que él había dicho la verdad. Claro, los espías sabían pues que el Señor Jesús había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, hermanos, dejarían pues sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. O sea, que aquí, hermanos, pues está haciendo ver claramente que estos escribas, fariseos, hermanos, eh, ellos respetaban a tal punto las tradiciones que preferían que un hombre que está enfermo, aunque sea, muera y que no sea curado, ¿no? Por sábado. Su tradición era que no se debe curar en sábado, ¿no? Pero eran tan hipócritas que sí, su animalito, su ovejita que caía en un hueco, lo sacaban, salvaban a un animal, pero a un hombre ellos no les importaba por su tradición, como su tradición decía que no deben curar en sábado, pues que muera pues en sábado. Entonces esto tenía que aclarar el Señor Jesús, pues no. Entonces, hermanos, dice aquí, así, hermanos, manifestaban mayor cuidado pues por un animal que por el hombre, hermanos, que fue hecho pues no el hombre a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento, hermanos, de todas las religiones falsas, hermanos. Entonces, la religión falsa se guía por tradiciones, pues, hermano. Es una religión falsa, ¿no? Tienen su origen, pues, en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios. O sea, en este caso, hermanos, la tradición, que es un pensamiento humano, lo ponen por encima de las leyes de Dios. Entonces, quieren que el hombre sea exaltado, ¿no? Como dice la Biblia, el diablo se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Y justamente ahí, este ser humano, ¿no? Como líder, ¿no? En la iglesia cristiana se pone y pone pues sus pensamientos, eso se llama tradición, sus dogmas, ¿no? Y entonces, y aunque contradice la ley de Dios, hermanos, pues ahí hace que la gente practique. Y la gente no se da cuenta, hermanos, de que está mal. Por ejemplo, el segundo mandamiento dice que no hay que hacer imágenes, no hay que inclinarse a ella. Dios es celoso. Pero, ¿qué es lo que enseña la tradición? De que sí se pueden hacer así cultos a las imágenes, procesiones, cargos, no otras cosas. Entonces, eso enseña la tradición a través, supuestamente, de la iglesia que se ha paganizado, pues, hermanos. Ahí sus líderes. La ley de Dios dice que el día de descanso es sábado, pero la tradición hoy en día, hermanos, dice pues no, el domingo, ¿no? O sea, lo contrario, ¿no? De lo que dice Dios. Dios ahí dice, ¿no? Que Dios dice que se respete la familia, que no se cometa adulterio, ¿no? Se respete entre un hombre y una mujer. Pero sin embargo, entonces, en este mundo, hermanos, ¿qué dice la tradición? La tradición dice, no, que se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer, y así, todas estas perversiones que destruyen la familia, ese mandamiento, pues ahí dice la tradición, hermanos. Y así está, hermanos, ¿no? Dentro de la religión, de las iglesias cristianas, que se dicen así, ya está pervertido, hermano, todo eso.
¿no? Hay líderes que son homosexuales y todo ello, ¿no? O pastores, pastoras, así, todo se ha pervertido, pues, ¿no? Entonces ahí está, viene la controversia, hermanos, ¿no? En nuestros días también, ¿no? Entonces aquí, hermanos, vamos a leer, dice aquí, no, los que están guiados, una iglesia cristiana que está guiada por tradiciones, entonces es una religión falsa, dice, ¿no? Tiene su origen en el deseo del hombre de exaltarse, dice, por encima de Dios, pero, hermanos, llegan pues a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias, hermanos. Estamos viviendo pues en ese tiempo, hermanos, ¿no? Por eso dirá el Apocalipsis, las profecías, pues, ¿no? La Babilonia justamente son estos grupos que se dicen ser cristianos, ahí es la Babilonia, ¿no? Y la iglesia madre también, ¿no? Dice que se ha vuelto en una habitación de demonios, o sea, completamente dice está yendo. Por eso hace un llamado Dios a los hijos sinceros que pueden estar en cualquier grupo religioso, no que se dice ser cristiano, salgan de ella, dice el Señor, porque los juicios de Dios en esta última etapa, cercano a la venida de Jesús, se va a ejecutar las 7 plagas últimas. Salgan. ¿Para qué van a padecer esas plagas? Salgan de la Babilonia, dice. Entonces, ¿esto por qué? Por la tradición, pues hermanos, que se ha metido dentro de la religión. Toda religión que combate, hermanos, que lucha contra la soberanía de Dios, defrauda pues al hombre, ¿no? Dice, de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle restaurada en Cristo, pues hermanos. Bueno, toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los hombres. No, hermanos, el Evangelio concede pues un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias del hombre. No, hermanos. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, pues, hermanos. O sea, en otras palabras, hermanos, decíamos, ¿no? De que hay 2 instituciones, hermanos, que Dios ha creado antes de que este mundo caiga en pecado. Al crear Dios en 6 días este mundo, y en el 6º día crea, pues, no, la máxima creación es el ser humano, que crea a su imagen, ahí está Adán, y a Eva también, ¿no? A imagen y semejanza de Dios, ¿no? Fueron creados. Entonces, ¿qué hace Dios en esta creación? 2 instituciones fundamentales. Crea el día 7º, o sea, el sábado, descansa Dios ahí, lo bendice y lo santifica. Bueno, esto es importantísimo, ¿no? Que Dios crea en primer lugar el 7º día, no el sábado. Bueno, en segundo lugar, lo que crea es el matrimonio, ¿no? La familia. Ahí está Adán y Eva. Ya no son 2, sino una sola carne cuando se hace el matrimonio. Dejará el varón a su papá y su mamá y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Entonces ahí está la definición de matrimonio, ¿no? El mismo Adán al ver, ¿no? Que Dios creó de su costilla a Eva, dice, eres carne de mi carne, hueso de mí. Entonces, así, originalmente, entonces Dios establece el sábado y la familia. Ahora, en este conflicto, hermanos, el enemigo, Lucifer, el diablo, ataca estas 2 instituciones, pues a la familia y también el sábado. Y estamos estudiando justamente en este libro de Marcos este ataque del enemigo respecto al día sábado. Cómo destruir, ¿no? Esta institución, la observancia del día sábado, ¿no? Y eso estamos estudiando ahora, ¿no? Por eso dice aquí que es lícito hacer el bien en el sábado, ¿no? Y que los judíos en su tradición decían que no. Vamos a ver otras cosas más. Hemos visto, ¿no? Esta semana otras cosas más, ¿no? Que como tradición habían impuesto ahí los judíos en el pueblo de Dios, ¿no? Y hoy en día también, pues, ese es el problema.
Y aquí hay preguntas, hermanos, para meditar y dialogar. ¿Qué estrategias o prácticas te ayudan a ti y a tu iglesia local a mantenerse sensibles en favor de quienes sufren en silencio, como el paralítico en Marcos 2? A ver, hermanos, ahí mira la pregunta. ¿Qué estrategias y prácticas, o sea, qué estrategia vamos a usar nosotros o las prácticas, no nosotros, no vamos a utilizar dentro de la iglesia local donde estamos, hermanos, para mantenernos pues sensibles en favor de quienes sufren, están sufriendo en silencio, como el paralítico en Marcos 2? Si alguien quiere responder esta pregunta, imagínate que hay un paralítico en tu iglesia, en tu grupo, o alguien que está enfermo, así, hermanos, y como apareció, pues no hay, 4 amigos lo traen y lo ponen delante de Jesús. ¿Qué hizo Jesús y qué debemos hacer nosotros? A ver, hermano, prende tu micro y participa, pregunta, no sé, comenta también. A ver si alguien quiere. A ver, bueno, sí, siéntate libre de prender tu micro, hermano, hermana, para participar, hermanitos. ¿Ya? Y luego de participar, lo apagan nomás el micro para que nos escuchen los soniditos que siempre están ahí, ¿no? En el lugar donde estamos. Bueno, hermanos, ahí está la pregunta. Y yo me guiaría por lo que Jesús, el Señor, ha hecho, hermano. En primer Justo lugar, hermano, sí, hermano, a ver, ahí está. ¿Qué el, estrategia, a ver, o práctica se haría? en el fondo, la controversia entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el adversario, es la adoración. La adoración. Y se inició en Caín y Abel. No, ellos cómo adoraron, como Dios ordenó, la forma correcta, en el día correcto, pero el adversario utiliza otro, lo contrario. Y en todos los tiempos se ha mantenido y así será también. Inclusive, dice, así como en los días de Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Y qué practicaban en Sodoma y Gomorra? Todo lo que el hombre enseñó. Habían pervertido el matrimonio, ¿no? Estaban enceguecidos, hacían todo lo contrario a lo que Dios había ordenado. Pero vino el juicio de Dios, nadie se arrepintió, no hubo 10 para salvar a todo el pueblo. Inclusive el sobrino de Abraham no quiso salir así a la orden del ángel. El ángel de Jehová tuvo que agarrarle de la mano prácticamente, en vilo lo sacó y dijo, no mires hacia atrás, y perdió a su esposa porque salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. En ese tiempo estamos, igualmente también. Hoy hay la gente, su mente está pervertido. Ellos piensan que es hablar en contra de sus prácticas, digamos, somos homofóbicos nosotros, le odiamos. No, todo lo contrario. Dios ama al pecador, pero no concuerda, no concilia con el pecado. En ese tiempo estamos. Dios nos hace clarificar en el Antiguo Testamento, el diablo esclavizó al pueblo de Dios y no podían guardar el día sábado. En tiempos de Jesús lo endiosaron al sábado de tal manera que llenaron de muchos requisitos para guardar el sábado. No podían llevar carga, no podían caminar más de 1000 pasos, era pecado 1001. Bueno, tantas cosas han hecho el enemigo. Prácticamente al del sábado han hecho una carga pesada. En el tiempo de los reformadores, por causa del sábado han sido perseguidos. Han cambiado las leyes. Constantino vino y cuando nace la Iglesia Católica en el año 321, 25, en esa temporada, el sábado fue cambiado por domingo. A partir de allí, ahora el tiempo final
por guardar el sábado vamos a ser perseguidos también. Amén, amén, hermano. Es la controversia en todas las edades. Muy bien, hermano, gracias. Hermanitos, aquí la pregunta, ¿no? La pregunta que estamos haciendo, ¿no? Miren, en nuestra iglesia aparece así un paralítico, pues hermanos, traído de repente por sus amigos, lo traen a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué lo traen, pues hermanos? Tal vez por la intención, podemos entender que quiere estar sano, pues, ¿no? Entonces, si los amigos quieren que sane o hacen pedidos de oración, por ejemplo, en la mañana, ¿no? Por tal hermano, por tal hermana, ¿sí? ¿No? Entonces, pues hay ese pedido. Entonces, así lo trajeron pues al paralítico. Entonces, nos está preguntando qué hacemos nosotros frente a un hermano, hermana, que está en la iglesia o de repente en su casa, pero los hermanos dicen, está mal, vamos a orar, vamos. Hermano Justo, Entonces, sí, hermana, por favor, a ver, si eh, no sé esa pregunta, si alguien quiere responder. buenos días, Ajá. hermano, buenos días, Hermanita, buenos días. hermanitos de la plataforma. Respecto a esta pregunta, la condición de paralítico o de cualquier enfermedad, hermano, es muy triste. Es realmente nos ponemos en su condición. Es tan limitante y conlleva mucho sufrimiento para la persona que lo lleva y también para la familia. Lo que tendríamos que hacer y tenemos que hacer como cristianos y la iglesia es acogerlos, llevarlos a los pies del Señor, porque sabemos que el Señor nos ayuda a llevar esas cargas y cómo se alivia el corazón de una persona enferma cuando conoce al Señor. Sería nuestra misión, además de orar, apoyarlo en lo que está a nuestro alcance y organizarnos para cumplir esa misión. Muy Así bien, como los amigos llevaron a los pies del Señor a su amigo, así nosotros también tenemos que hacerlo. Primero, calmar ese dolor con la presencia del Señor en sus vidas. Gracias, amén, amén, hermanito. hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo con este paralítico, hermanos? Entonces, el Señor Jesucristo, ahí se ve en las Escrituras que dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dice eso? Pues no, tus pecados. Entonces yo entiendo de que el Señor Jesucristo sabía que el problema, la causa de su enfermedad de este paralítico, no era sus pecados. Seguramente el paralítico decía, yo soy un pecador y todo, pues así estaba paralítico, pues no. ¿Qué cosas habrá transmentación? No sé, qué cosas, qué pecado. Entonces, como conoce el Señor Jesús el pensamiento de los seres humanos, entonces Él dice, hijo, le dice, tus pecados te son perdonados. Ahí es, hermanos, aquí hay un principio muy importante también que el Señor Jesucristo es pues nuestro Dios, ¿no? Por eso Él perdona pecados. Entonces, y ahí va, ¿no? La solución a ese problema. Claro, nosotros no podríamos decir lo mismo, ¿no? Al enfermo que está en la iglesia o vamos a su casa ahora, no podríamos nosotros, no tenemos la autoridad de perdonar pecados. Eso sería blasfemia, pues, porque somos humanos, ¿no? Pero el Señor Jesús era, pues, Dios, ¿no? Entonces, ahora, hermanos, pero sí podemos decir, vamos a pedir perdón a Dios, que te perdone Dios tus pecados. ¿Quién sabe? La causa de ese enfermo puede ser sus pecados también, o puede ser otras causas, ¿no, hermanos? Pero, pero hay que ver la causa. Pero siempre todo enfermo que se acercaba al Señor Jesucristo, para ser sano necesitaba tener fe. Entonces, cuando visitamos al enfermo, ¿no? ¿Por quién estamos orando? Hay que hablarle de Dios, ¿no? Que es el médico de los médicos y que Él le puede curar si es su voluntad, si es que es su voluntad de Dios. ¿Por qué no te entregas a Él? Confía en Él. Porque el Señor Jesucristo no curó pues la enfermedad de las personas que no se acercaban a Él. O sea, que no tenían fe. La gente que no tenía fe no tenía sanidad, hermanos. ¿Cuánta gente no hay le perseguía al Señor, pero no tenían confianza, pues, hermanos? Pero una mujer que sí tenía fe decía, pues si le toco su ropa, estoy seguro que me voy a sanar. 12 años enferma, ¿no? Esta mujer, y la medicina humana no le podía curar.
Y con esa fe se acercó, le tocó y se sanó. O sea, hay que tener fe, hay que creer que Jesús es el que puede. Y al enfermo por quien estamos orando, hay que decirle, porque si uno no va a curar pues a una persona así, no porque miren, hermanos, yo, por ejemplo, viendo al hospital, ahí veo, ¿no? Un enfermo que está muriéndose. Entonces yo sé que Dios, pues, a este muerto que está, o digo, ya está muerto tal vez, entonces hasta lo puede resucitar, pues yo creo en eso, ¿no? Y en alguna vez se me ocurrió orar, ¿no? Por una persona que estaba ya, creo que ya estaba muerto. Y ahí las personas, creo que era un alcohólico, creo que había muerto ya, y ahí estaban, pues, ¿no? Las otras personas que también alcoholizadas estaban ahí. Y yo me puse a reflexionar y pensar, hermanos, para Dios es fácil curar y aún resucitar al muerto, poner un nuevo hígado que se ha sancochado ya, ¿no? El hígado por el alcohol, entonces, pues, está muerto, puede cambiar, pues, un nuevo hígado puede poner. Pero ¿para qué va a poner, pues, Dios otro nuevo hígado? Porque esa persona que no conoce a Dios va a seguir otra vez con el alcohol, pues lo va a sancochar otra vez ese hígado y va a seguir haciendo las cosas malas. Entonces, lo importante, la causa, hermanos, o sea, para que una persona se sane, entonces uno ahí, hermanos, pues tiene que tener fe para que realmente, pues, suceda el milagro, pues, hermanos, ¿no? De otra manera no va a suceder, pues, el milagro. No tiene sentido, pues, hermanos, ¿no? Que sucede ese milagro. Entonces vemos al Señor Jesucristo que curaba a todos los que se acercaban, a los que tenían fe, y los que no tenían fe, pues no, no, hermanos, pues no. Eh, bueno, quedaban ahí nada más, pues. Bueno, esto es importante, hermanos, que si hay un enfermo en la iglesia y todo, ¿no? Ahora, y también pedir, pues, la voluntad de Dios, hermanos, porque nosotros no somos, pues, dioses, ¿no? Entonces, ponerlo. Si es que hay que siempre aclarar a la persona, si es la voluntad de Dios también que descanse, eso será bueno también, pues, que descanse, ¿no? Pero arreglando sus cuentas con Dios. La otra opción es que Dios eh, le pueda curar a la persona, ¿no? Y eso también es bueno, pues no, no. ¿Para qué? Para que haga la voluntad de Dios con la vida que Dios da. Entonces, creo que, hermanos, nuestra mira tiene que ser así como el Señor Jesús veía, pues, ¿no? O hacía en ese caso, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que se estaba haciendo, ¿no? ¿Qué estrategias y prácticas te ayudan a ti y a tu iglesia local a mantenerse sensibles en favor de quienes sufren en silencio, como el paralítico en Marcos 2? Sí, alguien quería preguntar o comentar. Sí, buenos días, hermanitos. Buenos días con todos. También podemos leer acá en Marcos 2:5, ¿no? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así, blasfemia? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Acá vemos dos grupos polémicos, los grupos polémicos y hostiles, ¿no? Porque dice que nuestro Señor Jesús, Él atendía las necesidades de las personas en sus casas, en las sinagogas e incluso en las zonas rurales. Su ministerio era tanto urbano como rural, ¿no? Entonces, había, como les decía, había grupos polémicos para considerar en Marcos 2:3 la hostilidad de algunos líderes religiosos políticos contra Jesús y su ministerio. Entre los grupos mencionados en esta sección están los escribas, los fariseos, ¿no? Que estaban en contra de Jesús, viendo cualquier error que él haría o hablara, ¿no? Y también podemos leer en Marcos 3:22 también en la Biblia, ¿qué nos dice?
Acá en el 3:22 nos dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, ¿no? También de esa manera estaban acusando a nuestro Señor Jesús. Amén, hermanito, amén. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, no me doy cuenta, ya el tiempo nos ha ganado. Rápidamente comentamos. Hermanitos, centrémonos por el tiempo. Ya nos hemos, ya se terminó el tiempo. Entonces, sí, hermanito Marcelino, a ver, 10 minutos. Hermano, al justo punto podría iremos. 10 minutos. Le he Ya, enviado hermanito. a su teléfono los comentarios del Espíritu Profecía respecto a la lección de hoy. Sería bueno que toque algunos temas, nos aclaran bastante, harto nos aclara. Por ejemplo, en Deseo a toda la gente dice, una partecita nomás lo voy a leer. Nadie vive para sí y cada uno se le asigna un puesto de deber en la obra de Dios. La unión de todas las fortalece la obra de cada uno y a medida que crezca la fe, el amor y la unidad de la iglesia, se magnificará su círculo de influencia y siempre han de alcanzar los límites máximos de esa influencia, extendiendo constantemente los triunfos de la cruz. El sábado fue santificado en ocasión de la creación, tal cual fue ordenado para el hombre. Tuvo su origen cuando las estrellas, el alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. La paz reinaba sobre el mundo entero porque la tierra estaba en armonía con el cielo. Vio Dios todo lo que había hecho, aquí que era bueno en gran manera, y reposó en el gozo de su obra terminada por haber reposado en sábado. Bendijo Dios el día séptimo y santificó, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su creador. Las escrituras dicen, hizo memorables sus maravillas, las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad se echaban de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Y aquí el sábado nos presenta a un Dios todopoderoso, soberano, creador de todas las cosas, y el enemigo odia el sábado. Y allí se nota la diferencia, los que sirven a Dios y los que no le hacen. Los que obedecen a Dios y los que no le hacen. El sábado hace la diferencia. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Entonces, rápidamente, ahora sí, vamos ya a ir a... Bueno, voy a leer estas preguntas solamente a ver, vamos a ir rápidamente. Piensa acerca de cuán cegados, dice cegados, ¿no? Por el odio. Miren, cómo es que el odio nos cega, ¿no? O sea, que no piensas bien, ves oscuro las cosas, ¿no? Tu odio es el que hace que uno no actúen, o sea, contra Jesús, así, cegados por el odio, lo odiaban pues al Señor Jesús, ¿no? Entonces, cegados por la tradición, por los pensamientos humanos, a veces quiere hacer prevalecer lo que dicen los pastor, no sé qué otras personas dicen, ¿no? Y a veces uno se ciega y se divide, pues así, cegados y dentro de la iglesia hasta puede haber peleas, hermanos. Piensados por el odio, la tradición, el dogma y la religión en general habían llegado pues a estar, dice, ¿quiénes? Los de dirigentes religiosos, hermanos, que rechazaron pues a Jesús, al punto de que aún sus milagros, que deberían haber abierto pues sus mentes a él, o sea, al Señor Jesús, deberían haber abierto sus corazones, ¿no? No lo hicieron pues así, hermanos. Pregunta, dice, ¿cómo podemos como pueblo ser cuidadosos para que no nos ocurra algo similar? Mire, la pregunta, hermanos, no, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que no nos va a ocurrir lo mismo que le ha ocurrido pues a estos fariseos, escribas, ¿no?
que cuestionaban al Señor Jesús, ¿no? Cegados por la tradición, por el odio y tantas otras cosas, ¿no? Y una segunda pregunta dice aquí, ¿cómo puede tu iglesia local llegar a ser familia, dice, ¿no? Para quienes tal vez su familia inmediata los ha rechazado a causa de su fe? Pero, hermanos, en todas estas preguntas hay que ver respuestas, pero puntuales, ¿no? Como, ¿cómo dirías? Como principios, ¿no? Por ejemplo, acá la pregunta, ¿cómo puede tu iglesia local, hermano, hermano? Bueno, hay que reflexionar en eso, ¿no? Llegar a ser, bueno, pueden haber algunos hermanitos que se han bautizado y lo han votado pues de la casa, su papá, su mamá, o de repente al esposo lo ha votado el esposo porque se ha bautizado, pues, ¿no? Pertenece a la iglesia. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos ser familia inmediata, pues, para ellos, ¿no? Que han sido votados de sus casas, pues, hermanos, ¿no? O rechazados por causa de la fe. Esa es la pregunta que nos está haciéndonos aquí, hermanos. Y vamos a ver otra pregunta más aquí. Profundicen en la cuestión del pecado imperdonable, también dice, ¿no? En esta semana hemos estudiado acerca de ese pecado imperdonable. Analicen como clase qué significa y cómo podemos asegurarnos de no cometer también, ¿no? O sea, los judíos, hermanos, escribas y fariseos, han cometido pues, el pecado imperdonable, hermanos. Por eso hoy están perdidos, pues como pueblo, el pueblo judío como pueblo, hermanos, ¿ah? Está rechazado, no por Dios. A su propio pueblo, hermanos, el Señor lo ha rechazado, pues no. Pero individualmente un judío se puede hacer cristiano. Como sucedió eso, pues miles de personas y aquellos que también, algunos que lo han clavado en la cruz, hermano. Jesús, sacerdotes, se han arrepentido y se han convertido al cristianismo, han entrado a la iglesia para ser salvos, pues hermanos, así dice la Biblia, ¿no? Miles que se bautizaron, pues, se convirtieron en cristianos. Pero hermanos, también el principio ese, ¿no, hermanos, que hemos estudiado respecto a que las razones sentimentales, no respecto a, a su mamá, María, y sus hermanos, ¿no? De Jesús, ¿no? Eh, Prevalece, hermanos, su relación con Dios, que es el Padre, ¿no? Eterno. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dijo, ¿no? ¿Quién es mi madre? Entonces, haciendo alusión, ¿no? A que la mamá y sus hermanos, pues, se habían dejado llevar, pues, ¿no? Por estos fariseos, escribas, que pensaban que Jesús estaba loco, que estaba poseído por los demonios y hacía cosas así. Por eso, ¿no? Entonces también su familia había llegado a esa idea de que Jesús estaba fuera de sí y querían llevárselo a la casa. Por eso es que el Señor nos hace ver por principio que no debemos guiarnos por los sentimientos, por más que sea papá, mamá o lo que sea, hermanos, pues acá lo que tiene que prevalecer es hacer la voluntad de Dios, sientas o no sientas, ¿no? No aquí, porque incluso nuestro corazón, nuestros sentidos están pervertidos, pues hermanos. No, ¿quién va a entender el corazón humano que es lo corrupto, nuestro corazón que nos puede engañar? Pues hay que guiarnos por lo que está escrito, no por nuestros sentimientos, hermanos, ¿no? Ojalá que nuestro sentimiento esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, ¿no? Pero no siempre es así, pues este mundo ha pervertido pues al ser humano, ¿no? En todo. Principio uno tiene que seguir y eso es lo que dice el Señor. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, esos son mis hermanos, pues hermanos. Bueno, y hermanos, cuando uno se endurece, cada vez se endurece, no, no quiere hacer caso, ¿no? Al llamado del Espíritu Santo, porque el llamado del Espíritu Santo y la prédica del Señor Jesús es el arrepentimiento, ¿no? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, pues a ustedes, ¿no? Dice, arrepentíos. Pero uno no quiere reconocer que está mal, que es pecador,
y no se arrepiente, pues entonces no hay solución, pues ahí está la perdición, pues hermano. Entonces el arrepentimiento es importante, ¿no? Ese reconocimiento, ¿no? De Dios, ¿no? Que puede perdonar a través del Señor Jesús. Bueno, son preguntas, hermanos, para reflexionar y creo que mirando a Jesús, la vida de él, se daría respuesta a cada una de esas preguntas. Y rápidamente, hermanos, lo que el hermano Sergio Justero ha hecho un resumen, vamos a, entonces, hermanos, aquí, leer este, hermanos, ya rápidamente para terminar. Dice aquí controversias. Ahí están los dibujitos, hermanos, y el texto que se ha puesto para esta semana es también les dijo, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. En otras palabras, el Señor al aclarar respecto al sábado está diciendo, el sábado es así, y yo diría, más, ¿no? Es así, como por ejemplo, una ropa tenemos para que nos abrigue pues nuestro cuerpo, ¿no? Nos ponemos la ropa en este friaje que hay, ¿no? Nos ponemos así. Entonces, no es que el abrigo tiene que estar ahí en la repisa y entonces tengo que adorarlo a esa ropa, ¿no? Hacerle culto a la ropa, no sé, como si fuera un ídolo, pues la ropa, ¿no, hermanos? O sea, el sábado es así como la ropa para nuestro propio bien. Dios lo ha creado el sábado, para estar con Dios que reunirnos, ¿no? Es un día para nuestro bien. No es que el sábado es así como un ídolo, como lo consideraron, pues, o sea, el enemigo puso esa tradición en la mente, pues, ¿no? De los fariseos, escribas, ¿no? Para pervertir, pues, este mandamiento, el cuarto mandamiento, ¿no? Por eso dice, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, dice. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Entonces aquí también se hace mención categóricamente, hermanos, que esta institución que Dios ha creado antes de que entre el pecado, el sábado, entonces el Señor es pues nuestro Señor Jesucristo el sábado. Y de la marca de la bestia, que es el domingo, hermanos, el Señor es pues Lucifer, Satanás. Entonces, cada uno tiene su día, ¿no? Dios, el día sábado. Y el enemigo, el diablo, tiene pues otro día, es la marca de la bestia. El domingo, hermanos, que no es bíblico, es tradición, ¿no? Que ha puesto en la iglesia Constantino, ¿no? Bueno, ahí está el texto bíblico que inspira toda esta semana, ¿no? El comentario del hermano dice, el comportamiento de hermanos, su modo de predicar del Señor Jesús, hermanos, e incluso sus sanaciones, entraban, pues, hermanos, en conflicto directo con las tradiciones de las autoridades religiosas, ¿no? Entonces, había un conflicto, o sea, la vida, el estilo de vida del Señor Jesús contradecía, pues, el estilo de vida de los judíos, hermanos, de los escribas, de los fariseos, hermanos. ¿Qué más comenta nuestro hermano? Lo consideraron, pues, al Señor Jesucristo blasfemo, hermanos. Miren a los judíos, el mismo pueblo de Dios, lo consideraron a Jesús como glotón, hermanos. Decían que Jesús era un glotón, ¿no? Un comilón, ¿no? Y amigo de pecadores también decían, ¿no? Se junta con prostitutas, con rateros, con ladrones. Este es amigo de los pecadores. Este es un comilón, come, toma, así. De todo le decían, pues, ¿no? Lo consideraron blasfemo porque perdonó el pecado, ¿no? Perdonar pecados, blasfemo, ¿no? Claro, ahí es donde ellos nos dan cuenta que Jesús era pues el Hijo de Dios, era Dios mismo, ¿no? También lo consideraban pues transgresor del sábado y cuántas otras cosas más, hermanos. Incluso llegaron a acusarle de trabajar para Belcebú. Decían, este está dirigido por Satanás, decían, ¿no? Pero, hermanos, pues ahí está la controversia. Y recuerden, hermanos, que en estos últimos días también habrá esto, ¿no? De que el mismo Satanás se presentará, pues, en diferentes lugares y hará milagros y va a ser una controversia. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Pues, entonces, gracias a Dios, estudiando la Biblia, nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿No? Un escrito está, hermanos, para no equivocarnos, pues, ¿no? Como los fariseos y escritos. Sus propósitos familiares llegaron a considerar que Jesús había perdido la razón. No, sus propios familiares, hermanos, su mamá, sus hermanos,
llegaron a considerar pues que Jesús había perdido la razón a causa del exceso de trabajo, dice, ¿no? Sin lugar a duda, la vida de Jesús fue pues una vida controvertida, hermanos, una vida controvertida, hermanos. O sea, hermanos, cuando uno hace la voluntad de Dios, hermanos, para el mundo va a ser controvertido. Y para muchos hermanos, ¿no? Que pueden estar dentro de la iglesia, que tienen ese espíritu de los fariseos y de los escribas, entonces también va a ser controvertido, pues no controvertido la vida de un verdadero cristiano. Pero lo importante sería, hermanos, que la iglesia esté unida, porque si no está unida, pues no estaría Dios también, ¿no? Por esto es que estamos estudiando, hermanos, para que la iglesia, la hermandad esté unificada, ¿no? En base a un escrito está. Entonces, lo resume la lección aquí, en primer lugar, la controversia sobre el perdón que había hecho al paralítico, ¿no? Es una controversia para ellos, era una blasfemia. Claro, sería una blasfemia si Jesús hubiese sido solamente humano, pues como muchos grupos religiosos creen que Jesús solamente era humano. Entonces, valdría pues no eso de que quién puede perdonar pecados si no solamente Dios. Es que Jesús era pues el mismo Dios, ¿no? El mismo Dios, pero estaba en forma humana, 100% humano, pues hermano. En segundo lugar, la controversia sobre la comida, hermanos, la controversia sobre la comida, ¿no? Ahí esa controversia, ¿no? Que también hoy en día puede haber esa controversia sobre la comida, pues, hermanos, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, pues, el Señor Jesús comía, pues, lo que le invitaban. Ahí, por ejemplo, Mateo Leví le invitó, pues, la comida y ahí habían otros publicanos y también los discípulos estaban ahí, ¿no? Comiendo y también tomando, pues, ahí, hermanos, ¿no? Y había una controversia ahí también, pues, hermanos. Controversia también sobre el sábado, hermanos. La controversia sobre el sábado y muchos milagros que el Señor ha hecho, pues, en sábado, hermanos, ¿no? Para aclarar, ¿no? Cómo se debe guardar el sábado. O sea, había una controversia. Esto en función, hermanos, a las tradiciones, pues, ¿no? Que tenían los judíos. Entonces, chocaba, pues, con las enseñanzas del Señor Jesús, que es el mismo Dios, pues, que ha dado los 10 mandamientos. Eh, Preguntas controvertidas acerca de Jesús. Entonces, las preguntas controvertidas es, ¿con qué poder hace milagros? Una pregunta, ¿no? Los fariseos escritos decían, este hace milagros con el poder de Satanás, decían, ¿no? Y hasta su propia familia, ¿no? Creía que estaba fuera, decía el Señor Jesús, decían que estaba loco Jesús. Entonces, así lo resume, ¿no? La lección. Entonces, en la primera parte, controversia sobre el pecado. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Así dijo, pues, al paralítico, ¿no, hermanos? Así dijo al paralítico. Bueno, ¿qué más vamos a ver aquí? ¿Qué otra cosa más, hermanos, respecto a esto? Si alguien, aquí mi batería se acaba. Disculpen, hermanos, aquí estoy colocando. Estoy cargando la batería aquí, hermanos. Entonces, hermanos, aquí en esta primera parte, la controversia sobre el perdón, hermanos, ¿no? Ya hemos comentado, ¿no? Vamos a ver el comentario del hermano. Cuando Jesús volvió a la casa de Pedro en Capernaum, mucha gente vino a escucharle, ¿no? 4 amigos se acercaron para que Jesús sanase a su amigo paralítico, pero no consiguieron acercarse pues hasta el Señor Jesús, hermanos. Después, dispuestos, hermanos, ¿no? Dispuestos a lograr llevarle ante Jesús. Esa es la fe, pues, hermanos, la perseverancia, hermanos. No se rinde, uno sigue hasta encontrar a Jesús, ¿no? La solución del problema. Esa es la fe, pues es eso, ¿no? Subieron pues esos 4 amigos al techo, hicieron una abertura para poder bajar. El discurso, hermanos, de Jesús, que él está predicando, se interrumpe, pues hermanos, como el techo se abre, ¿qué pasa? Pues, ¿no? Y bajan al paralítico, ahí está el dibujo, y todos quedaron pues en silencio, esperando a ver qué haría Jesús, pues hermano. Y el Señor que dice,
a este paralítico, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico podía haber reclamado, ¿no? Lo que necesito es andar. No, dice aquí el comentario, no, claro, el paralítico podría haber dicho, ¿no? Yo necesito andar, pero Jesús sabía, pues, ¿no? Cuál era la necesidad de este paralítico, pues, ¿no? Pero no lo hizo así, pues, no dijo de frente, ¿no? El Señor Jesús, ya, levántate y anda, ¿no? Jesús sanó la raíz de su dolencia. Siempre el Señor Jesucristo va a atacar la raíz, hermanos. ¿Dónde está la raíz de nuestro problema, hermanos? Si estamos enfermos, va a atacar la raíz. ¿Dónde está el problema, no? Y generalmente es la falta de confianza en Dios, porque Dios quiere que estemos sanos también. Por eso tenemos pues bastante información, ¿no? Respecto a cómo debemos alimentarnos y todo eso, ¿no? Entonces, el Señor ataca pues la raíz, y la raíz de su problema de este paralítico era pues sus pecados. No le importaba no volver a caminar. Claro, el paralítico, seguramente él pensaría, aunque sea paralítico, que se muera, ¿no? Pero lo que le interesaba al paralítico era el perdón de sus pecados. Lo que le interesaba el perdón que dio paz a su alma. Eso es lo que él quería, el paralítico, ¿no? Para los escribas, esto era blasfemia, algo cierto si Jesús no fuera, pues, Dios, claro. Si Jesús no fuera Dios, sería, pues, una blasfemia. Para, dice, demostrar que tenía el poder de dar perdón, ¿no? Jesús sanó, pues, al paralítico. O sea, hace una demostración, Jesús, de que lo que él está diciendo, tu hijo, tus pecados te son perdonados, lo demuestra eso, que eso es cierto, que realmente él perdona pecados, cuando le dice, pues no, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces es una demostración que Jesús pues perdona pecados y esto levantándolo pues no al paralítico, hermanos. La gente alabó pues a Dios por dar a Jesús el poder de perdonar pecados. Tal vez nuestro problema, hermanos, es ese, ¿no? Que tenemos pecado y no creemos, pues, hermanos, que nos pueda perdonar ese pecado, pero este pecado, y uno sigue, ¿no? Ahí atormentado, ¿no? Por ese pecado, ¿no? Dice, nadie sabe, y entonces si uno es atormentado, se enferma y no tiene paz, no tiene alegría, porque no cree, pues, ¿no? Pero aquí está, pues, hermanos, dice, el Señor en esta mañana nos dice a nosotros, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Hijo, yo te conozco, tu problema es este, y yo tengo esa potestad de perdonar pecados. Entonces podemos estar felices si creemos, pues, hermanos. El paralítico anduvo, pero los escribas quedaron, pues, ciegos, incapaces de ver que Jesús podía leer sus mentes, perdonar al pecador y otorgarle la sanidad, hermanos. Luego, controversia sobre la comida, hermanos. Dice aquí en Marcos 2:14, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, ¿no? Sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantando le siguió. Pues así es, hermanos. Miren, Leví ahí al servicio de los romanos, odiado por los judíos porque estaba al servicio de los esclavizantes, pues no los romanos, ¿no? Y cobraba impuestos para los romanos. Entonces, pues, el Señor Jesús ahí le dice, le mira y le dice, pues Leví, le dice, ¿no? Sígueme, le dice. Entonces Leví, ¿qué hace? Deja todo su trabajo, se levanta y le sigue y le lleva a su casa para darle, invitarle una comida, pues, ¿no? Hermanos, no es difícil imaginarse la controversia que levantó pues el llamamiento de Leví. La gente, pues no, ya qué diría ahí los judíos. Para un judío ortodoxo, hermanos, un publicano era peor que un gentil. Miren, hermanos, a los judíos cómo consideraban. Era pues el publicano, este cobrador de impuestos, era peor, no que un gentil que no conoce a Dios, peor que un idólatra, ¿no? ¿No? Era un judío, pues dice aquí, o sea, el publicano para ellos era un judío renegado, vendido a sus enemigos. No podían, hermanos, comer con un publicano, o sea, los judíos no podían ni juntarse, ni tocarlo, hermanos, porque tocar ya me contaminé, o sea, no podían tocarlo siquiera. No vaya a ser que nosotros estemos en esa condición, hermanos, ¿no? Eh, pero la cosa fue a peor, hermanos. No solo comió en casa del publicano, el Señor Jesucristo, hermanos, sino que se rodeó de muchos como él. Muchos publicanos habían allí, hermanos,
en esa comida, ¿no? Donde estaba Jesús invitado. Los críticos no desperdiciaron por la ocasión. Ellos decían, ¿qué es esto? Decían, ¿no? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores, hermanos. Eso decían. Hermanos, miren ese cuestionamiento que hacía, ¿no? Al Señor Jesucristo. Jesús les refutó de forma lógica, pues, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? ¿Dónde mejor que aquí encontraré pecadores para que salvar? Porque el Señor dice, pues, no, el sano, el que es sano, no necesita, pues, de médico. A ver, si uno está sano, ¿para qué vas a ir al médico si está sano? Entonces, el enfermo es el que necesita del médico, pues, hermano. Y los judíos, pues, creían que estaban sanos. Así que no necesitaban, pues, a Jesús. Entonces, ¿a qué cosa ha venido Jesús a esta tierra? A salvar, pues, a los pecadores, a los que se dan cuenta, no a los que se humillan y dicen, yo soy pecador, para ellos, para salvar a ellos. Pero aquellos que dicen, no, yo no peco, no, yo estoy, entonces, creen que están sanos, pues, no puede hacer nada, pues, el médico, no, porque dicen que están sanos. Además, los confrontó a que examinasen sus propios sentimientos. Debían aprender, pues, a amar, dice ahí, hermanos. Es importante eso también. La controversia sobre la comida, hermanos, la segunda parte aquí dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Interesante, ¿no, hermanos? Respecto al ayuno, pues, ¿no? ¿Por qué no ayunan los discípulos de Juan Bautista, de los fariseos, sus discípulos? Ellos están ayunando, ayunan, ¿no? Están haciendo ayunos. Pero ¿qué pasa aquí? Tus discípulos no ayunan. O sea, ¿por qué no ayunan ustedes? ¿No? Entonces Justamente, el Señor Jesús, hermano ajá, mío, ajá, hablando de ayuno, esta mañana en este Zacarías 7 nos habla de ayuno. ¿Y qué cosa leíste? No, bueno, ustedes hacen eso, pero no pensando en mí, sino pensando en ustedes, lo hacen. El ayuno, ¿qué quiero? ¿Qué cosa es, hermanos? Compasión, misericordia, cuidar del huérfano, de la viuda, de todo eso, hermanos. Entonces, no sé cómo estará mi corazón, pues, hermano. claro, claro, claro. Sí, pues hermano, sí, el ayuno tiene un propósito, ¿no es cierto? O sea, dejar de comer, ¿para qué? Para que nuestra mente esté más despierta, lúcida, para comunicarnos con Dios a través de la oración. Ese es el objetivo, ¿no? Y además de eso tiene sus ventajas para la salud y todo eso. Pero en esa comunicación, esa reconciliación con Dios, hermanos, pues hace que, como dice nuestro hermano Raúl, pues uno, su propósito del ayuno es que hagamos las cosas como Dios manda, pues hacer su voluntad. Si hemos estado haciendo mal, pues hay que corregirnos, ¿no? Ese sería el objetivo. Y de estar unidos también, ¿no? La vigilia y ayuno también es para que estemos unificados, pues, ¿no? Ahí entre la hermandad arreglemos, nos perdonemos unos a otros, hagamos la cena del Señor y la iglesia unificada pueda hacer la obra de Dios. Ese es el objetivo. No es el objetivo, no un asunto formal o que uno va a ayunar para que, ay, mira Dios, estoy muriéndome de hambre, por favor, perdóname el pecado. No es para eso. La vigilia también amaneciéndome en el frío, que esto, que Señor, mire, estoy de frío, me estoy muriendo, ten compasión de mí, por favor, perdóname pero por lo que estoy haciendo mi penitencia. No es para eso, ¿no? Entonces, en este caso, el ayuno y la vigilia es, como decimos, ¿no es cierto?, para arreglar nuestras cuentas entre la hermandad y así unificados, ¿no? El Espíritu Santo esté y que nos guíe para hacer la voluntad de Dios. Tiene esos propósitos. El Espíritu Santo se dio para predicar el Evangelio. No es para otra cosa. En este caso, pues Jesús estaba con los discípulos y no había necesidad de ayunar, pues hermanos. Y generalmente el ayuno, ¿cuándo se hace, hermanos? Cuando estamos pues en desgracia, en problemas, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios, ni ganas tenemos de comer porque estamos en problemas, pues hermanos, si estamos orando, ¿no? Ahí tiene sentido. Por eso Jesús dice, ya mis discípulos ayunarán cuando el Señor Jesucristo sería crucificado, pues era el momento de ayunar, pues no cuando Jesús estaba con ellos, porque en un matrimonio no vamos a decir, ayunen los invitados, no, hay fiesta más bien, ¿no?
Lejos de aprender a amar, los fariseos incitaron a los discípulos de Juan para unirse a sus críticas, ¿no? ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Miren, aquí, hermanos, otra controversia, ¿no? La respuesta de Jesús vino en forma de parábola, ¿no? La parábola de las bodas, pues, ¿no? Ahí está, hermanos, en la boda hay fiesta, pues no va a haber ayuno, pues, hermanos, no hay. ¿Cómo puede alguien ayunar estando de boda? El novio es Jesús, los invitados, los discípulos. Cuando Jesús muriese y resucita, entonces sus discípulos tendrían necesidad de ayunar, pues hermanos. La parábola de lo nuevo y lo viejo también ahí está, hermanos, ¿no? Las enseñanzas vivas de Jesús no tenían cabida, pues, en las enseñanzas muertas de la tradición y viceversa, hermanos, claro. En este caso, pues, a veces esos ayunos que hacían, pues, era tradición nada más para ellos, pues, no era como una penitencia. No le daban el verdadero sentido, pues, al ayuno, no, sino lo hacían formalmente, lo hacían eso, ¿no? Y esas cosas que hacemos en la iglesia formalmente están mal también, pues, hermanos, ¿no? Hay que hacer las cosas no a conciencia, pensando qué estamos haciendo. La otra parte, controversia sobre el sábado, hermanos, en todos los fariseos les decían, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Otra controversia, ¿no? Respecto a lo que los discípulos agarraban un poco de espigas ahí y lo limpiaban y se lo ponían a la boca, comían porque estaban de hambre, pues estaban pasando por allí. Era sábado, sí, el día es santo, ¿no? Hay que dejar trabajar, pero no es trabajo, pues eso, hermanos, ¿no? Estaban de hambre y pasaban. No es que estaban agarrando ahí en bolsas, están cosechando y llevando para vender. No, no, no era ese trabajo, sino estaban pasando nomás y agarrando pues un poco de espiga. Entonces, esa era la controversia, ¿no? Que los fariseos, escribas hacen, ¿no? ¿Por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Dicen. Los fariseos, hermanos, enseñaban en su tradición, hermanos, en 39 formas de trabajo que transgredían el descanso sabático ordenado por Dios. Miren, hermanos, ellos ya por su pensamiento, o sea, su idea que ponían en el sábado, eso se llama tradición, pues, ¿no? Eso ponían, lo cual no está en la Biblia, pues, hermanos. Y lo hacían una carga el sábado. Por ejemplo, andar 1000 pasos, dice. En sábado ellos, la Biblia no dice eso, ¿no? De que hay que dar 1000 pasos nada más. Ellos lo han puesto eso, ¿no? Entonces, 1000 pasos y 1000 pasos donde se queda 1000 pasos contando, andaban pues, contando, 1, 2, 3 y a 1000, ahí me quedo. Si te quedabas en la calle, así hasta que termine el sábado, ¿no? Ahí se queda. ¿Quién ha enseñado esas cosas? Estos fariseos, pues tenían esas formas, no decía, ya estás transgrediendo el sábado, ¿no? Cosas así que actualmente existe, pues no todavía los fariseos. Ya, bueno, el tiempo nos ha ganado. Al tomar el grano y quitar su cáscara para comerlo, los discípulos realizaban 3 trabajos, según ellos, no prohibidos en sábado. Pensaban que estaban cosechando, los discípulos estaban trillando y estaban aventando, hermanos. No, respuesta de Jesús. ¿No recordáis que David cuando tuvo hambre comió del pan de la proposición, del que solo podían comer los Hoy en sacerdotes? día en la iglesia hay muchos fariseos, ¿ah? Yo conozco, puedo estar Podríamos ser yo uno nosotros, de pues. ellos. Ajá, así es, así es. Podríamos ser nosotros así. Hay que reflexionar, hermanos. Sí. Entonces, más tarde Jesús realizó pues, un trabajo no incluido entre los 39, pero que fue considerado igualmente una transgresión del sábado. O sea, sanar, pues cuando sanó, pues no al paralítico, no, que tenía la mano seca, ¿no? Respuesta de Jesús, ¿es lícito en sábado hacer bien? Pregunta, ¿no? El Señor, ¿es lícito hacer en sábado bien o hacer mal? ¿Salvar vida o matar? Esa es una pregunta que el Señor hace, ¿no? Porque el Señor, el sábado, hermanos, cuando vamos a la iglesia, por más que estemos enfermos, así vamos a la iglesia, ¿ante quién estamos yendo? Pues estamos yendo ante Dios, pues que es el santo, que santifica y también cura. Si vamos con esa fe, hermanos, sanos nos vamos a estar, pues si nos vamos a regresar a la casa sanos, ¿no? Entonces, ¿es lícito en sábado hacer bien? Claro. Y la pregunta es, ¿hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o matar en sábado? La respuesta es, pues, no hacer el bien y salvar vida. En definitiva, Jesús es el Señor del sábado, pues, y nos lo dio a nosotros para nuestro bien, pues. Curiosamente, los celosos guardadores del sábado maquinaban, pues, su asesinato.
Interesante eso, ¿no? Que ellos estaban queriendo matar a Jesús y en sábado los fariseos se juntaban ahí con los herodianos y todos, no sé, cómo planificamos, cómo lo matamos a este Jesús. En sábado, están pensando en matar a Jesús. Ese espíritu de Satanás tenían. Preguntas controvertidas, ¿no? En este caso, ¿con qué poder hacer milagros? Entonces ahí, ¿no? El odio, ¿no? Que tenían, la envidia de Jesús, entonces hace que siembren, pues, ese chisme, ¿no? Esa cosa, esa mala imagen de Jesús. Pero los escribas que habían venido de Jesús decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios ya fueron los demonios. ¿Cómo se les ocurre? Hoy en día también, para destruirte a ti, hermano. Entonces la gente puede decir cosas que se inventa, pues. Este es un ladrón, este es un, no sé, adulto, este es tal cosa. Entonces, para que tu imagen, ¿no es cierto?, en donde vives, todos te miren y ya, este había sido tal cosa. Simplemente mentiras, ¿no? A través de chismes. Y a veces el periodismo, a veces también hace eso. Sin pruebas, empiezan a decir una y otra cosa o repiten las cosas que dicen chismes y entonces crea una mala imagen y esa mala imagen empiezan a sembrar pues al respecto a Jesús de que él está haciendo milagros con Satanás tiene en su corazón, tiene Belcebú, ¿no? Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, siembran eso, hermanos, qué terrible, ¿no? O sea que lo que está haciendo el Espíritu Santo dicen que es los demonios. Ese es el pecado pues contra el Espíritu Santo, ¿no? Marcos comienza un relato sobre la familia de Jesús, pero lo interrumpe para narrar una controversia con los fariseos. Posteriormente retoma la primera historia. O sea, la primera historia es que la mamá de Jesús y sus hermanos también habían creído que estaba fuera de sí y se lo iban a recoger a Jesús, ¿no? Pero en lo que están yendo, ahí ven, ¿no? Que los fariseos pues dicen, pues se cree que Jesús hace con el poder de Satanás, está haciendo milagros. Este patrón es usado por Marcos en diversas ocasiones para unir dos historias similares, destacando la central como la más importante, hermanos. Ahí está, la familia de Jesús le busca, la familia de Jesús le busca. Esto es una parte inicial y la final, pues no, hermanos. Y en la mitad, no, que se ha puesto un título también como si fuera sándwich, hermanos, en la mitad está pues, no, la acusación de los fariseos de que Jesús está actuando con el espíritu de Satanás, como si Jesús estuviera fuera de sí. En este caso, la historia importante, hermanos, es la acusación pues, de los escribas en cuanto a qué poder era el que permitía a Jesús expulsar demonios, ¿no? Nuevamente Jesús usa pues una parábola para demostrar lo absurdo de las acusaciones en su contra, ¿no? Cuando Jesús dice, pues, ¿cómo puede ser eso Satanás en contra de Satanás? Si estaría dividido con sí mismo, ya estaría fracasado, pues, perdido, ya hubiese fracasado. Entonces, les hace ver esas cosas, ¿no? Jesús entra en casa del hombre fuerte, Satanás lo ata y así puede saquear sus bienes, liberar a los demonios. No es que Jesús va a estar en compañía con Satanás haciendo un plan, ¿no? Engañar a toda la humanidad. No es pues así, ¿no? Sino que Jesús viene y lo ata pues a Satanás y lo bota pues a los demonios también de las personas y así pues no libera pues no a nosotros que somos los que estábamos esclavizados por Satanás. Hermanos, después dice aquí, también aprovecha para avisar del peligro de atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo. El pecado imperdonable, hermanos, ¿no? De que lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo, no podemos decir que el diablo me está llevando a hacer el bien. ¿Cómo puede ser que el diablo nos lleve a hacer el bien? Entonces, ese es el problema que hubo ahí, hermanos. Otros decían que está loco Jesús, la pregunta, ¿no? Al saber que estaba allí, los parientes de Jesús acudieron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. O sea, sus parientes, o sea, su mamá y sus hermanos no querían llevárselo, ¿no? Pensando que estaba loco, como dice Marcos 3:21, hermanos. ¿Qué hizo pensar a la familia de Jesús que este se había vuelto loco? Exceso de trabajo, alimentación escasa, estrés debido a sus continuas discusiones con escribas y fariseos. Esto fue, pues, hermanos, la influencia de los escribas y fariseos sobre la mamá de Jesús y sus hermanos. No sembraron esa idea, ¿no? De que Jesús estaba fuera de sí. Hermanito, Gracias. Sí, hermanita, a ver,
Ahora, Acá en material ah, auxiliar de maestros nos dicen la aplicación a la vida, justamente lo que usted está hablando, ¿no? Dice, además de padecer la incomprensión como hijo de Dios por parte de los fariseos y los escribas, Jesús tampoco fue comprendido por los miembros de su propia familia. A saber, sus hermanos, acá nos dice Elena de Huay, dice, ¿no? Que la siguiente, los hermanos de Jesús, los hermanos, dice, deseaban que se diese a sus ideas. ¿A las ideas de quién, hermano? A las ideas de los fariseos, de los escribas, ¿no? Cuando una actitud tal habría estado en completa condición con su misión divina. Pensaban que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y los fariseos, evitaría, dice, las controversias desagradables que sus palabras despertaban. Pensaban que estaba loco al pretender que tenía autoridad divina y al presentarse ante los rabinos como reprensor de sus pecados. En la siguiente página también nos dice, ah, ¿no? La autora a continúa ver, diciendo, estas cosas mm, hacía muy espinosa, dice, la senda de Jesús. Tanto se condolía Cristo de la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un mm, alivio ir donde no reinaba, ¿no? En la página otra vez nos dice, ¿no? Los que están llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen que soportar incomprensión y desconfianza, aún en su propia casa, pueden hallar consuelo en el pensamiento de que Jesús soportó lo mismo. Se compadecía de ellos, los invita a hallar compañerismo en él y alivia donde él lo halló en la comunión con el Padre. Amén, 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 hermanito. hermano. Amén. Muy bien, queridos hermanos, sí, como aplicación, hermanos, de repente, ¿no? La pregunta que se hace, ¿no? Justo en esta semana que estamos en una semana de familia, ahí hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa, la jovencita, ¿no? Si tu novio te dice, mira, ¿sabes qué? Ahora es miércoles de oración, mira, ¿por qué no nos vamos a pasear, ¿no? Y ya no vamos a la noche de oración. Entonces, ¿tú cómo responderías? Hacíamos la pregunta, ¿no? Entonces, aquí uno podía identificar si ese novio te está queriendo llevar, no en miércoles, noche, pudiendo ir a la iglesia a pasear así, entonces no está bien pues ese novio. Entonces vas a fracasar en tu matrimonio, ¿no? Entonces, porque si un verdadero, o sea, novio, o sea, un futuro buen esposo, te llevaría pues a la iglesia. Entonces, y ahora, como dice la hermana también, si en la casa de repente eh, los miembros de la familia dicen, ya, pues no, no quieren hacer lo que dice Dios, entonces, pero tú te sobrepones, aunque ya lo dejes a tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, todo, pero tú haces las cosas de Dios, ¿no es cierto? Tú haces, y eso tiene que ser así, ¿no? Importantísimo. En este caso, la mamá de Jesús, sus hermanos, pues querían, con la idea, ¿no? De los fariseos, querían llevárselo a Jesús. Pero Jesús dice, no, 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 aquí un momentito, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? No, acá no, no está aquí. No, en ese momento la mamá de Jesús no estaba bien, los hermanos también, por esa influencia, ¿no? Y dice, mi mamá, aquí están, los que me están escuchando, ustedes que están escuchándome, ustedes son mi madre, ustedes son mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, esos son mis hermanos. Tras un breve paréntesis, Marcos reanuda el relato presentado, dice, a los parientes que buscan a Jesús, su madre y sus hermanos, como hemos comentado. ¿Qué falta de consideración con su familia por parte de Jesús? Claro, uno podría pensar, ¿no? ¿Cómo Jesús no ha sido considerado con su mamá? ¿Por qué? ¿Con sus hermanos también? Entonces aquí vemos que hay que andar por principios, no por sentimientos, hermanos, ¿no? Entonces, sentimentalmente a veces de repente pudo haberlo hecho pasar a su mamá, pero su mamá lo hubiese querido llevar a Jesús, entonces más mal que bien se hubiese hecho ahí, hermanos. Pero las apariencias engañan, pues, hermanos. La madre y sus hermanos estaban equivocados, pues equivocados. Dejar su labor para atenderles en ese momento era perjudicial pues para su misión y para ellos mismos, hermanos. Por eso dicen, no, bueno, hay varios textos bíblicos respecto al discipulado, pues hermanos, no, que nuestra mirada tiene que estar siempre en nuestro Señor. Más importante que los
vínculos carnales, hermanos, son los vínculos que nos unen pues a Jesús con su familia espiritual, ¿no? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y terminamos, hermanos, con este comentario. El espíritu de persecución no se levantará contra los que no tienen un vínculo con Dios y que, por lo tanto, no poseen fortaleza moral, pues, hermanos. Se levantará donde ese espíritu de persecución, hermanos. Se levantará contra los fieles, contra los que son obedientes al Señor, pues no a Dios, ¿no? Los que no hacen concesiones ante el mundo ni son absorbidos por sus opiniones, por su favor o por su oposición, ¿no? Entonces, la persecución viene con quién que quiere obedecer, hermanos. Bueno, no, yo no puedo trabajar, ¿sabes? Entonces te vas pues del trabajo, ya te vas. Ahí viene la persecución, ¿no? Porque tú quieres obedecer, hasta te botan del trabajo y esto, pero no hay problema, porque Dios tiene un mejor trabajo para aquel que es fiel, ¿no? Ahí está. Una religión que da un testimonio vivo de la labor de la santidad, que reprende el orgullo, el egoísmo, la avaricia y los pecados de moda, será odiado pues por el mundo y por los cristianos superficiales, dice ahí, hermanos, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, pues el hecho de que uno ande humilde, confiado en Dios, pues esa es una reprensión. ¿Para qué, hermanos? Para el orgulloso, para el egoísta, para la avaricia, para los pecados de moda, ¿no? Y eso es lo que nos dice para este mundo, ¿no? Cuando sufrís oprobio y persecución, estáis en excelente compañía. Dice, cuando sufres, hermano, oprobio, te insultan, no sé, te persiguen, estás pues en excelente compañía, pues Jesús soportó todo esto, Jesús ha soportado todo esto, hermanos, y mucho más todavía, ¿no? Si sois centinelas fieles para Dios, hermanos, firmes, líderes para Dios, estas cosas os vendrán como un cumplido. Bueno, estas cosas van a suceder. Son las almas heroicas las que son fieles cuando están solas, las que alcanzarán la corona impercedera. Voy a pedir, hermano Marcelino, ¿estás por allí? Por favor, despídenos con la oración, nos hemos pasado de tiempo, hermanitos, perdón. Hermanito, antes Hermanita, de la por oración, favor, Jesús, sí, ajá. Jesús no sentía el apoyo de su familia, ¿no? No había apoyo, a lo contrario, ¿no? Ellos estaban diciendo, mejor, ¿por qué no hablas de acuerdo a las ideas de los fariseos y los escribas, para que así no tengas esta controversia, ¿no? Le decía, pero eso estaba mal, estaba yendo en contra, ¿no? En contra de lo que Dios estaba predicando, sanando a los enfermos. Además, nuestro Dios era pues una autoridad divina, ¿no? Y entonces él se sentía su hogar como una espina era, ¿no? Como su propia familia, sus hermanos le decían eso, ¿no? Y así también hay en nuestros hogares o con nuestros amigos, amigas, ¿no? Esa controversia, ¿no? Te dicen, pero ¿a qué vas? Estás perdiendo tu tiempo, tienes que gozar de la vida, lo único que vas a llevar es lo que tú vas a gozar, lo que vas a comer mejor, ¿no? O en el hogar también, ¿no? Ay, no me puedes obligarme, bueno, yo ya soy adulta, yo ya sé qué hacer, ¿no? Y así, ¿no? Esas cosas a veces pasan porque no estamos estudiando la palabra de Dios, no estamos pidiendo al Espíritu Santo, ¿no? Pero nosotros como padres, madres, amigos, lo único que nos queda sería orar y tener mucha fe por todas esas personas, ¿no? Y seguir trabajando, hermanito. Eso sería Bueno, todo. sí, sí, gracias, hermano. Sí, justamente, hermanos, el Señor Jesucristo, recuerden que dejó a Juan, el discípulo amado, estando clavado en la cruz, dijo, a Juan le dijo, a su mamá dijo, ahí está tu hijo, a Juan le dijo, ahí está tu mamá, lo dejó encargado. O sea, tenía un amor y respeto por su mamá. Entonces, pero cuando se anteponía, ¿no?, en los propósitos de Dios, ahí ponía las cosas bien en claro. No es que Claro. Jesús fue irrespetuoso con su madre y sus hermanos, también sus hermanos al final también fueron líderes de la iglesia, hermanos. Nosotros no podemos, no por más que papá, mamá, así nos pueden odiar, votar, bueno, no sé, pero el asunto, No, no por eso uno va a odiar o va a tener eso, sino tenemos que orar
y posteriormente seguramente se van a convertir también, hermanos. Hermanitos, vamos a terminar, vamos a orar, hermanitos, ¿ya? Y continuamos la siguiente clase, continuamos, hermanos, y ya va a haber. Ahí está el hermano Marcelino, creo que ahí. Hermanito, por favor, despídenos. Qué bueno que hablemos de oración. Me gustaría que se queden hasta el último porque quiero orar por cada uno de los que están en la plataforma. Oremos pues, querido buen Dios, que estás en los cielos. Te agradezco, Señor, por este lindo momento de encontrarnos, Señor, cada mañana con usted, Señor, porque tu palabra es clara, donde hay 2 o más personas reunidas en mi nombre, allí yo estoy. Sabemos que en esta mañana usted, Señor, ha puesto en nuestros corazones, Señor, el deseo de escuchar tu palabra. Usted nos has despertado, Señor, con tu Santo Espíritu y hemos entrado, Señor, en su tiempo. Algunos han sido despertados por la llamada telefónica o de alguna manera entraron a esta plataforma. Bendiga pues a cada uno de tus hijos que están en este momento escuchando. De repente algunos están enfermitos, no sé, Señor, tú sabes cómo está Jenny Peña, no sé si está en Chile o está en Lima. Bendiga, Señor, su familia, bendiga a tu hija Idali Rojas, Señor. Bendiga a tu hijo, tu hija Santa, tu hija Roque Quino, a tu hijo Raúl Chure y su familia, también nuestra hermana Gladys, bendiga a su mamita, bendiga también a tu hija Mónica Holguín y su familia, también tu hijo Miguel, nuestra hermana Mari, tu hija Marina, nuestro hermano Manuel, bendiga a su esposa Benigna y también a sus nietecitas, bendiga a su hija también, tu hija Luzmila, tu hija Marina, Mari, Luisa, a tu hijo Javier, bendiga a tu hija Rosa también, a sus hijas allá en Tacna, bendiga a tu hija Irene Apaza, bendiga a su familia, tu hija Ninfa Esther en Coquimbo, bendiga a sus hijos, a sus nietecitos, ten misericordia de tu hija Elsie, nuestra hermana Inés Garayal, bendiga a su familia, nuestra hermana Francisca Lucana, bendiga, Señor, a su familia también. Si están enfermitos, sánalos, oh Padre mío, tu hija Fidela, nuestro hermano Celso, ayúdale, Señor, en la predicación de tu Santo Evangelio. Tu hijo Carlos, Señor, si algún malestar tiene, cúralo, Padre Santo. También nos recordamos nuestra hermana Blanca, ya en Trujillo. Bendiga, Señor, todo lo que ella hace, Señor, para bien. Torna su corazón hacia ti, Señor. Tu hija Berta, nuestro hermano que está a través de una B. Ustedes conocen, Señor, a su familia. Tu hija Amanda en la selva. Tu hijo Justo Lave, darle paciencia, capacidad de poder soportar todas las cosas que vienen, Señor, por delante. Porque el enemigo, Señor, a veces a los líderes, Señor, ataca. Bendiga todas nuestras actividades en este día, Señor. Todo lo bonito que hacemos o lo malo que hacemos. Usted endereza nuestras veredas, Señor. Pon un espíritu recto dentro de nosotros y ayúdanos a testificar, Señor, cada momento de este día en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano Justo. Hasta mañana, Hasta hermano mañana. Marcelino. Hasta mañana, hermano. Gracias, hermano. Mañana, hermanito. Hasta mañana, hermanita Mónica. Hasta mañana, hermanitos. Bendiciones para todos. Hasta mañana, hermanitos. Voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanitos. Hasta mañana.